Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Julián Vadillo Muñoz, que es el autor del prólogo a un libro que ha sido recientemente editado por la editorial La Tormenta, cuyo título es Historia General del Bund, un movimiento revolucionario judío, cuyo autor es Henry Minceles. Eh, Bienvenido, Julián, a Radio Sefarad. Y Muchas. queríamos primero tener una aproximación a la definición de qué fue este movimiento revolucionario judío. Y yo apuntaría aquí ya como algo determinante y definitorio, que es no sionista, ¿no? Porque una de las han habido muchos movimientos revolucionarios judíos en los últimos siglos, pero este no tenía la intención de, digamos, concentrar a los judíos en una patria propia. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la radio. Pues sí, el Bund es un intento de unión del movimiento revolucionario judío del este de Europa. Sobre todo tiene su concentración en lo que es la zona de Polonia, Lituania, Ucrania, Rusia. Y es un movimiento sobre todo de clase. Es un movimiento de clase basado en el marxismo, en el socialismo, que tiene varios ejes de lucha, desde las reivindicaciones positivas para la clase trabajadora, como también la crítica que se le hacía al Imperio ruso. No podemos olvidar que a finales del siglo XIX el Imperio ruso inició una política llamada de rusificación, que implicó políticas antisemitas, pogroms contra las poblaciones judías del este de Europa, y eso estaba generando movimientos dentro del mundo judío. Para el Bund, cuando se fundó en el año 1897, una de las principales características era el Imperio ruso debería de desaparecer porque ellos reivindicaban las nacionalidades propias dentro del Imperio ruso, lituanos, polacos, rusos, etcétera, en una especie de un movimiento. Yo lo podría definir, creo que Mixel también en el libro apunta a esa definición, como una especie de confederación. Era un partido que tenía ramificaciones en muchos lugares, aunque reivindicaban las, digamos, peculiaridades propias de cada territorio donde se movían. Y efectivamente el Bund es un movimiento antisionista, porque coincide en el tiempo con el nacimiento del sionismo, es decir, los pogroms antisemitas que se estaba llevando en Europa, sobre todo en Rusia, pero también, por ejemplo, en Francia, con el caso Dreyfus, va a generar una corriente de simpatía hacia la creación de un Estado propiamente judío, de alguno de esos judíos, pero el Bund considera que eso es un acto de cobardía, que no sería lógico que los judíos huyeran de Europa para crear un Estado propio, sino que lo que tienen que hacer es reivindicar como clase obrera sus posiciones en los lugares donde ellos han nacido. Es cierto que existió dentro del sionismo también un movimiento obrero. Por ejemplo, David Ben-Gurion fue líder de esos movimientos obreros sionistas, pero el Bund se enfrentó a ellos. Se enfrentaba a ellos porque consideraba que no era, por ejemplo, no consideraban que el pueblo judío no era el pueblo elegido. Eso, las concepciones religiosas, etcétera, aunque es verdad que tiene un trasfondo religioso, el Bund en algunas cuestiones o culturales, pero por ejemplo, mayoritariamente era ateo, era un movimiento ateo, pues evidentemente se va a enfrentar de forma activa al movimiento sionista. Y va a ser un movimiento muy importante porque el Bund es el movimiento socialista más importante de Europa. Hasta prácticamente el estallido de la Revolución Rusa. Estamos hablando que este partido político aglutinaba a más de 5 millones de personas, mucho más grande que el SPD alemán, que el Partido Socialista francés, que el Partido Socialista español. Es decir, era un movimiento muy, muy numeroso, ¿no? Con lo cual no estamos hablando
un accidente en la historia, es un movimiento muy importante. Ujú. Bueno, lo que pasa es que ahí tú decías esto agrupa 5 millones de personas y una de las características que tiene el Bund y lo separa de las otras, como ellos denominaban, nacionalidades, claro, es que los lituanos, aparte de tener sus características culturales e idioma, etcétera, etcétera, tenían su territorio. Los polacos también reivindicaban su territorio. Pero los judíos lo que tenían era una zona de confinamiento, que no es un territorio, porque nunca fue de ellos ni Ucrania, ni el sur de Polonia, etcétera, etcétera. Eh, y otra característica que es llamativa es que justamente tú mencionabas la fuerza que tenía esta agrupación en sus inicios y lo que mucha gente ignora quizás es que fue previo a la creación del Partido Comunista en Rusia. Es decir, Sí, que el movimiento revolucionario ruso tenía parte de su inspiración en las, digamos, cuestiones que atendían en el Bund y que tenía otra característica que si bien no tenían un territorio, sí tenían una lengua en común, que era el yiddish. sí, el Yiddish, sí. Y aparte Sí, que en este libro, justamente el autor, que según he leído en su biografía, perteneció, no sé si en toda su vida o en parte, a esta corriente del Bund, y nos da la pauta de los nombres de las asociaciones y las divisiones internas dentro del movimiento, siempre apelando al yiddish como sí, aglutinante y como un sí. problema con los otros partidos nacionales que estaban en la zona esta que hablábamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, el Bund es un movimiento identitario. No todos los judíos se afilian al Bund, todos los judíos revolucionarios se afilian al Bund. Hay otros judíos que van a tomar camino por el Partido Socialista Polaco. Por ejemplo, Trotsky será parte de, el Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia. Es decir, el movimiento judío era muy diverso, era heterogéneo. Entonces pero el Bund es identitario, entonces ellos sí tienen como un trazado común. Tú lo has marcado muy bien, es el Yiddish. Eh, de hecho, otra de las cuestiones que critican al sionismo, y esto será ya a posteriori, no en los orígenes, va a ser precisamente la cuestión de la lengua. Claro, la fundación del Estado de Israel lo que va a conllevar es un hebreo estándar y el Yiddish no lo reivindican como tal, y sin embargo el Bund sí lo reivindicaba como un hecho propio, etcétera. Evidentemente no todos los judíos pertenecen al Bund. El Bund es uno más y hay judíos que no están afiliados a este movimiento. Y una cosa que tú has marcado que es muy importante, el Bund es del año 1897 y el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia es del año 1898. Uno de los grandes debates que va a tener el Bund es si participar o no del desarrollo de ese partido obrero socialdemócrata de Rusia. En un principio sí, acaban dentro de ese partido, pero luego acabarán separándose porque tienen diferencias estratégicas e ideológicas respecto, por ejemplo, con Lenin. Con Lenin sí que tienen un enfrentamiento. Lenin, dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, digamos, es un personaje que tiene una tendencia centralizadora y el Bund no está de acuerdo con eso, por lo que marcábamos antes, las identidades lituanas, ucranianas, etcétera, que eso, por ejemplo, para los bolcheviques no era tan evidente, ¿no? Pero es interesante porque, por ejemplo, el Bund sí es un movimiento que apoyó desde el principio la creación de los soviets. El soviet como tal, cuando nace el soviet en 1905, hay debates si es en febrero, en abril, en agosto de 1905, pero el nacimiento del soviet sí cuenta con participación o con el apoyo del Bund. En las zonas de Polonia es muy evidente y, por ejemplo, el Bund le disputa la hegemonía de los soviets a las otras corrientes socialistas. En algunas zonas el debate es interesantísimo porque, por ejemplo, en zonas como Bialystok o Krinky, el debate que tiene el Bund es con los anarquistas. También había un movimiento anarquista judío importantísimo en esas zonas, ¿no? Que también reivindica el yiddish, por cierto, como lengua vehicular, ¿no? Es decir, estamos hablando, hay una cosa que a mí me gusta remarcar siempre, y es cuando hablamos de los procesos históricos,
lo hacemos normalmente en posiciones binarias que desfiguran completamente el proceso histórico. O sea, la historia de la Revolución Rusa es más que los bolcheviques y los mencheviques, es más que la guerra civil entre los rojos y los blancos, etcétera, sino que hay una diversidad de tendencias importantísimas. Y este movimiento en particular, por ejemplo, se conoce muy poco, cuando en realidad es mayoritario en muchas zonas o incluso hegemónico en algunas de ellas. Entonces, no se puede entender la Revolución Rusa sin la participación del movimiento revolucionario judío en sus diversas tendencias y sobre todo con el Bund. Ujú. Bueno, una de las cuestiones que se señala bastante bien en este libro que comentamos es que justamente estos movimientos de clase, de socialistas, luego de comunistas, etcétera, socialdemócratas, surgen justamente en un país del cual, por ejemplo, los fundadores de estas corrientes como Marx y Engels no habían depositado demasiadas eh, esperanzas en principio, porque ellos habían establecido, diseñado toda su historia de lo que debía ser la llegada de la revolución en los países más industrializados. Y en cambio, en la zona del Imperio Ruso, pues tenemos un proletariado industrial muy pequeño en esa época, ¿no? Que era eh, casi mayoritariamente artesanos más que obreros de grandes industrias. Sí, pero hay un poco de lugar común respecto a esa acepción de que el marxismo, por ejemplo, apelaba a que la revolución se tenía que hacer en los países industrializados y ponía siempre como ejemplo Inglaterra y Alemania, frente a una parte donde la base agraria era mayor, llámese Rusia, España, Italia, etcétera, donde no ponían excesivo interés. Y no es del todo cierto. O sea, si nosotros, por ejemplo, yo como especialista en historia del movimiento obrero, si nos atenemos a lo que es la documentación primaria que genera tanto la Primera Internacional como la Segunda Internacional, o los partidos políticos que surgen en esa época, la propia documentación de Marx y Engels, ellos sí depositan esperanzas en un territorio como Rusia, donde al calor de una oposición al zarismo, al calor de los movimientos nacionalistas, etcétera, ven factible el desarrollo de un proceso revolucionario. Además, esto es mucho más evidente en Marx, sobre todo tras la Comuna de París de 1871, donde ese determinismo marxista empieza a resquebrajar un poco frente a un voluntarismo de organizar a la clase trabajadora. Y de hecho, Marx tiene un emisario en Europa, en contacto con la Rusia del interior, que es Utin, que constantemente está en contacto con los grupos marxistas, o Plejánov, que ha tomado contacto también con el marxismo en Europa y luego lo va a exportar a Rusia. Con lo cual, para estos movimientos, tanto para el Bund como para los socialdemócratas, el marxismo es válido dentro de su propio territorio, la lectura, ojo, el análisis que hace Marx es propio o es válido dentro de las estructuras de su territorio. De hecho, hay una obra que es clave, que es la de Lenin, que habla sobre cómo el desarrollo del capitalismo en Rusia, donde habla que el capitalismo sí está desarrollado en Rusia a pesar de que los focos industriales son más concretos, pero que existe una explotación capitalista agraria, ¿no? Que se ha alejado de lo que son los conceptos más clásicos o más tradicionales de la explotación obrera. Y el Bund en ese sentido sí que da una lectura a la revolución. El Bund bebe de varios movimientos. Es un movimiento que sí bebe del marxismo, pero por ejemplo también bebe de la tradición populista, entendido bien este término, de Herzen o Garev, etcétera, que han dejado un pozo ya muy importante dentro de la tradición revolucionaria rusa. Entonces, esas visiones tan clásicas que, por ejemplo, legó demasiado el estructuralismo, sobre todo en la década de los 50, de los 60 del siglo XX, de una revolución marxista en países industriales y en las zonas donde son pobres es el anarquismo el que tiene mayor fuerza hasta que se industrializa y entonces deja paso, no son del todo ciertas. De hecho, el anarquismo en Rusia tiene mucha fuerza, pero está muy diseminado. No tiene una federación anarquista que aglutine a todos los anarquistas rusos, cosa que, por ejemplo, el Bund sí consigue. Y por eso, a pesar de que hay muchos judíos anarquistas, no logran, digamos, hacerle tanta sombra a este movimiento como el Bund, porque sí que está coordinado y sí que está fuertemente estructurado.
Ujú. Voy a hacerte una pregunta que se sale un poco del marco de, digamos, de desarrollo de este libro, pero que tiene que ver con la historia de los judíos en la izquierda. Me gustaría hablar, si no te importa, de los judíos durante la República Española y la Guerra Civil Española, porque muchos de los que llegaron como combatientes, incluso había una unidad, la unidad Botwin, que no solamente eran todos judíos, sino que sacaban un periódico en Yiddish. Todavía estamos hablando de muchos años después, en los años 30, y antes estamos hablando de los años 90, es decir, 4 décadas después, cuando muchos de los judíos de ese imperio zarista ya habían pasado, cruzado el océano y se habían instalado en Estados Unidos, por ejemplo, y habían fundado partidos de izquierda y anarquistas que se sumaron a la incipiente República Española, pero que todavía se mantenían de alguna manera unidos en este espíritu más cerrado, nacionalista, de reconocerse entre ellos. Incluso yo he hecho unas cuentas de los afiliados judíos que participaron por parte de Estados Unidos, de Francia, de Polonia, y resulta que si uno pudiera establecer la nacionalidad y no el pasaporte, pues seguramente los judíos significaron el mayor grupo que participó como voluntarios en la Guerra Civil Española como extranjeros, incluso más que los franceses, porque parte de los franceses también eran judíos, etcétera, etcétera. Es decir, que había un espíritu que se mantenía e incluso en lo que después fue Israel, eh, había un debate que se resumía en una expresión Madrid antes que Janita. Janita era una localidad que sufría muchos ataques de los árabes de la zona y sin embargo mucha de la gente que en vez de defender a las localidades que estaban siendo atacadas en Israel, prefirieron ir a ayudar a esta izquierda más universalista. eh, y esta ideología hubo un momento en que se quebró, ¿no? De alguna manera, durante la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, etcétera, etcétera. No sé cuál es tu visión o si has entrado alguna vez en ese tema también. Sí, la participación hebrea en la guerra civil sí que es eh, lo he trabajado en algunos textos, en algunos libros de los que yo he escrito. Yo aquí entiendo, sobre todo, la mayoría de los judíos que participaron en la guerra civil española, en la guerra de España, eran judíos que provenían del movimiento socialista, y lo que le movía, junto con ese movimiento identitario, evidentemente, porque todos los espacios de sociabilidad son identitarios en muchas cuestiones. Cuando los españoles se exiliaron, se mezclaban, se reunían entre ellos. La masonería también es un espacio identitario a nivel internacional. Pero lo que subyacía sobre todo eran dos cuestiones que son básicas en los años 30 y en los años 40. La primera es una cuestión de clase. O sea, esos judíos, por encima de cualquier cosa, apelaban a la clase trabajadora, que se veía que retrocedía ante el avance de las posiciones totalitarias, fascistas, etcétera, que se daban en Europa, y otra, el pensamiento antifascista. O sea, eran personas que le unía, independientemente de que fueran socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, les unía el antifascismo. Entonces, para ellos, lo que se estaba librando en España era una guerra entre la democracia y el fascismo. Y si triunfaba el fascismo, ellos eran derrotados igualmente. Entonces, cualquier proyecto que estuviesen en su cabeza en los lugares donde ellos habitaban, quedaba completamente destruido si España caía, ¿no? Ese estudio que usted ha hecho me parece esencial porque ya no son solo unidades propias judíos, sino judíos que participaron dentro de las brigadas internacionales en otras columnas, que fueron muchos. Hubo muchas nacionalidades. Por ejemplo, hace poco también ha aparecido un libro que me ha parecido muy interesante sobre la participación árabe en la Guerra Civil Española, también en el lado de la República, porque siempre se veía mucho la parte de los moros de Franco, etcétera, pero también
participación árabe en la guerra de España. Es decir, que últimamente se están dando estudios donde están tirando de fuentes primarias, donde nos estamos encontrando con una actualización de nacionalidades, etnias, etcétera, que lucharon por lo que consideraban que era una sociedad más justa y que su derrota podía conllevar lo que después pasó también, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial, donde pasó la Shoah y toda la persecución o el exterminio contra distintas minorías, judíos, gitanos, etcétera, en Europa. Eh, Desde luego es fundamental. Es fundamental entender todo esto porque no se entiende la guerra de España si no es con la proyección internacional. Porque es ahí donde, precisamente en ese contexto internacional, donde la República Española va a salir derrotada. Porque a pesar de que tuvo mayor apoyo, tuvo mayor simpatía por parte de distintos colectivos y de distintas sociedades, quien abandona la República Española son los gobiernos. Son los gobiernos democráticos franceses, es el gobierno democrático británico y es el gobierno democrático norteamericano, que decide apartarse del conflicto mientras Hitler y Mussolini apoyaban a Franco en España. Así que sí, la participación judía. De hecho, hace poco me parece que Casa Sefarad montó una exposición sobre los brigadistas internacionales judíos y hay como 2 o 3 libros escritos al castellano sobre estas cuestiones, junto con memorias, etcétera, de personas que pasaron por aquí. Y ojo, muchos de ellos después participaron también en la Segunda Guerra Mundial. Y en sus memorias siempre tenían presente España. O sea, para ellos la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial fue España. No me extraña que para ellos Madrid fuera más importante que cualquier otro sitio. Defender Madrid, era, entre 1936 y el 39, era el epicentro del antifascismo internacional. Si caía Madrid, parecía que caía el mundo. Ujú. Bueno, volvamos un poquito al libro este. Este es un libro que entra muy profundo y de forma muy detallada en la historia general de este movimiento revolucionario judío que surgió en 1897, o sea, más bien que se estableció en Sí. 1897, porque las raíces estarían ya en la caída creo que se llamaba Nicolás II, el zar eh, que fue asesinado. Por la Revolución Rusa, No, 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 anterior. Alejandro II. Alejandro Alejandro II, II. y eso produjo Mm. una ola de antisemitismo. Esa ola de antisemitismo también propició un movimiento migratorio hacia Estados Unidos, América, Europa, etcétera. Bueno, y justamente este Alejandro II durante su reinado, pues sí que abrió un poquito las ventanas y logró que ese mundo que estaba tan anquilosado, digamos, empezar a tomar un poco de forma. Eh, Dentro de lo que es el detalle que aparece en este libro, ¿qué es lo que más le impactó a usted cuando lo leyó y le pidieron que hablase del concepto, de la época, pero también de lo que aquí se explica? Pues mira, a mí el libro me parece que llena un vacío historiográfico muy importante. España es un país que no ha tenido grandes investigadores respecto al este europeo. O sea, no ha habido historiadores que hayan trabajado Rusia, etcétera, el este europeo. Ahora sí empiezan a aparecer un poco más, pero los campos de investigación en España se han centrado en otros espacios, no en el ruso. De hecho, ruso habla muy poca gente en España. Yo sí lo hablo, pero poca gente. Y yo hace tiempo que escribí un libro sobre el anarquismo en la Revolución Rusa. Entonces yo cuando escribí este libro del anarquismo en la Revolución Rusa, el Bund aparecía siempre de forma colateral. Bueno, pues me aparece el Bund, pero claro, yo buscaba bibliografía castellana sobre el Bund y no hay. En algunas historias generales del socialismo lo citan, en algún libro concreto a lo mejor hay algún aspecto, pero poco más. Entonces, cuando Marcos, que es el editor de la editorial La Tormenta, me dijo si quería hacer el prólogo de este libro, a mí me pareció que era algo completamente acertado. Y aparte, Henry Mixel, yo conocía el libro en francés, porque él se estableció allí. Pero, digo, me parece que es fundamental porque este movimiento en concreto no se conoce en España. Lo que más me llamó la atención del Boom
Cuando leía el libro de Mitseles, que era algo que yo sospechaba trabajando con las fuentes primarias del anarquismo en la época, es que el Bund era un movimiento mayoritario en muchas zonas del Imperio Ruso, del antiguo Imperio Ruso, que era, digamos, un movimiento que mediatizaba la composición o el desarrollo del movimiento obrero en grandes áreas de Polonia, en grandes áreas de Ucrania y en grandes áreas de Rusia. Y eso se va a dejar sentir en la Revolución de 1905, sobre todo la Revolución de 1905, donde el Bund tiene en muchos lugares una posición completamente fundamental y hegemónica a la hora de entender la revolución. Es verdad que en la Revolución del 17 ya quizá el Bund se diluye un poco, pero sigue existiendo el Bund. Y el Bund sigue siendo un partido y un movimiento muy determinante para la revolución tanto de febrero como de octubre del año 17. Donde va a empezar a pasar más problemas es cuando el partido bolchevique se hace con el poder. Ahí es cuando el partido bolchevique en su misión o en su estructura de establecer la dictadura de partido, al resto de fuerzas socialistas las va laminando, incluido el Bund. Pero claro, el Bund, por ejemplo, se mantiene incólume en Polonia. En la Polonia independiente, uno de los principales partidos socialistas de la zona es el Bund. Me sorprendió también, por ejemplo, cuando leía la actividad que tiene el Bund en el gueto de Varsovia durante los años de la ocupación nazi y de la persecución en los años de la Segunda Guerra Mundial, y el papel protagonista en la sublevación del gueto de Varsovia de 1943. Porque hablamos mucho, por ejemplo, del levantamiento polaco del 44, pero unos meses antes son los judíos los que han se levantado en el gueto. Los pocos que quedaban ya ahí, y ahí hay socialistas. Fíjese que yo recuerdo que cuando veía la película El pianista de Roman Polanski, hay una imagen que me viene a la mente en el que el pianista, Vladimir Spilman, está hablando con un amigo suyo en el gueto que es socialista. Y lo dice él, yo soy socialista. De hecho, le presenta a otro que es un nacionalista y dice, este solo tiene un problema y es que no es socialista. No lo dice Polanski, pero yo estoy seguro que ese tipo es bundista. Es decir, tiene que ser un socialista bundista por su raigambre judía, etcétera, y su reivindicación del socialismo. Es decir, estamos hablando de un movimiento muy, muy arraigado en el este de Europa y que tiene una importancia en los debates doctrinales, en los debates ideológicos y los debates movimentísticos del movimiento obrero. Eso es lo que más me ha sorprendido del libro de Mitseles. Y sobre todo, que es un libro especialmente minucioso. Él es un protagonista, evidentemente, pero es un historiador y trabaja en las fuentes. Es minucioso a la hora de reconstruir la historia. Discrepo en algunas cosas con él, porque, por ejemplo, Mitseles no le da tanta importancia al anarquismo, pero el anarquismo sí la tiene en algunos lugares, a lo mejor la zona donde él desarrolló su actividad no la tenía, pero en otras sí. Pero me parece que este libro llena un vacío historiográfico importantísimo en España. Pues sin duda, desde aquí recomendamos este libro, se llama Historia General del Bund, subtítulo Un movimiento revolucionario judío, y está editado por La Tormenta y prologado por nuestro invitado hoy, Julián Vadillo Muñoz. Muchas gracias. No te presentamos adecuadamente, pero eres profesor e historiador, doctor de Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y has desarrollado tu labor docente en distintos centros de enseñanza media universitaria. Actualmente también eres profesor de secundaria en un instituto público y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Seguramente nos dejamos muchas más cosas en el tintero, pero sí te agradecemos el que nos hayas acercado a esta parte de la historia que tiene que ver con lo judío, pero tiene que ver también con el desarrollo político en los últimos 2 siglos. Así que muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima, si alguna vez sea. Por supuesto, muchas gracias a vosotros.